Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy bien. Hoy tenemos como invitado a Carlos Guillermo Molina de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Aquí nos comparte su biografía y voy a dar lectura. Él nos dice: mi nombre es Carlos Guillermo Molina Molina. Nací el 22 de mayo de 1971 en la hermosa ciudad del Cañar. Estudié la primaria en la escuela Ezequiel Cárdenas, la secundaria en el Colegio Fiscal José Peralta. Me gradué como bachiller en Ciencias Químico-Biológico. Motivado por descubrir mi vocación, entré en la formación para sacerdote de los Padres Escolapios en Cuenca. Hice estudios de filosofía en la Universidad de la SUAY. Me gradué en la Universidad de la SUAY y obtuve título de licenciado en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Estudié teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Egresé de teología. Fui sacerdote escolapio por 2 años. Desde el 2001 hasta la fecha trabajo en la Escuela Fiscomisional para Personas con y sin Discapacidad de la ciudad de Cuenca. Sirvo en el Vergel como catequista y desde hace unos 3 años en el equipo de formación de la Arquidiócesis de Cuenca. Estoy felizmente casado y tengo 2 preciosas hijas. Amo leer, escribir y las historietas de Mafalda. Colecciono todo lo que tenga que ver con Mafalda. Qué bien. Bienvenido, Carlos. Para nosotros Gracias. es un gusto nuevamente tenerlo acá en Unicornio Multicolor por segunda vez. Entonces hoy nos va a platicar un poquito más acerca de su experiencia lectora. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Un gusto compartir. Gracias por la invitación y bueno, aquí para servir en lo que se pueda. Claro, bueno, la vez anterior pues compartimos ya con usted y pues nos mencionó que era un lector apasionado. Incluso nos llegó a recomendar unos libros, ¿verdad? Ajá. Sí. Por ejemplo, se mencionó no era el pirata Garrapata, sino era el Fray Fray Perico y su Perico. borrico. Ajá. Sí, exacto. Entonces de ahí buscando más libros de este escritor, pues encontramos El Pirata Garrapata, que los estamos leyendo con los niños del club. Y realmente es una experiencia maravillosa porque es una historia muy divertida, llena de humor. Sí. Sí, Entonces, sí, gracias a sus estaba. recomendaciones, Carlos. Mucho gusto. Bien, Carlos, cuéntenos ahora un poquito más de usted. A ver, yo tengo curiosidad. Ahí dice que usted fue sacerdote por 2 años. Cuéntenos cómo fue esta experiencia. Bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Muy bonita. Mientras ejercí, el servicio fue dentro de lo que es la educación, porque los escolapios se dedican a la educación de niños y jóvenes, bueno, preferentemente pobres, ¿no? Entonces,
mi experiencia de servicio como educador fue en Cañar, justo en mi ciudad natal. Y aparte de eso, pues las Eucaristías, convivencias, el dirigir retiros, escuchar, acompañar sobre todo a los jóvenes y a los niños, creo que fue lo que más marca, ¿no? Más marcó mi vida y mi manera de ser en realidad. Así en Claro, síntesis. claro, me imagino. Y como usted acaba de mencionar, siempre estuvo en contacto con chicos, con jóvenes en esto Ujú. de la educación, pues ahí también menciona que actualmente es docente, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más. Bueno, la escuela en la que yo trabajo es una escuela para personas con, bueno, con y sin discapacidad, pero tenemos pues con discapacidad. Entonces, un tiempo serví como subdirector, creo que unos 11 años. Luego fui también profesor de materias ya en la básica superior, que se llama hoy en día, en la escuela también. Y desde el 2011 estoy en el departamento de consejería Mm, y en la materia de desarrollo humano. Entonces, en talleres, valoraciones de los chicos, escuchar a los padres, en fin, ahí vamos. ya, y bueno, y en esto de ser docente para estos chicos que dice con capacidades especiales o necesidades especiales, como se suele decir, eh, ¿usted cómo les motiva, cómo les induce a la lectura? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cuál ha sido? Justamente yo trabajé mucho con ellos, con el libro este de Fray Perico y su borrico, ¿no? Y leyendo con ellos justamente todas las aventuras que pasa este Fray, pues que y eso por un lado, y por otro también el motivarles a través no tanto películas, pero sí cortometrajes sobre libros o sobre cuentos. Eh, Hay que hacer una serie de adaptaciones, hay algunos que pueden leer, otros que no pueden leer, entonces recurrir sobre todo a las diapositivas, a pictogramas, eh, a cuentos de audiocuentos o audiolibros y niveles, ¿no? E incluso, eh, bueno, ahora ya hay otro profesor de lengua, él incluso sacó cuentos con ellos, ¿no? Con los chicos, hicieron un video y ellos se involucran, se sienten parte integrante de esa obra, ¿no? Entonces, en las 23 de abril, que es el Ministerio de Educación da para como el Día del Libro, entonces ahí también, ¿no? Proyectamos un poquito una síntesis de lo que era La historia sin fin de Michael Ende, y después vimos la película con ellos, y después como tipo cineforo, y después unas preguntas, un concurso sobre la película, como unos premios sencillitos, y fue muy, muy bonito. Los chicos participaron mucho, captaron mucho, les gustó muchísimo ese tipo de actividades. Entonces, con ellos básicamente es desde lo concreto, casi que haciendo mismo, contándoles, relatándoles del cuento, después dibujar, pintar, bueno, una serie de actividades que se van generando. Claro, ahí se va recurriendo a Sí, los recursos para poderles ajá, motivar. Y qué bonito, qué interesante que realice esta labor con estos chicos, ¿verdad? Realmente a mí ujú, me sorprende las personas que trabajan con estos chicos porque realmente hay que tener una capacidad, una paciencia sobre todo, un don, digo yo, ¿sí? Para poder compartir esto. Ujú. Qué bueno, ujú. Carlos. Y bien, y también ahí en tu escuela, ¿cómo tratas de involucrar a los padres también de los chicos para que se integren a estas actividades que mencionaste? Bueno, a los padres se les involucra invitándoles, ¿no? Invitándoles que vengan a estos días, a estas celebraciones. Sobre todo hay un día que dedicamos en la escuela que se llama el Día de la Familia, es casi al final del año, donde vienen ellos, participan en las jornadas, en las inauguraciones de las jornadas deportivas. Solemos trabajar temas, ¿no? Temas culturales, por ejemplo, formamos equipos. Incluso este año sugerimos, bueno, un compañero y yo sugerimos que trabajemos desde la lectura un poco, ¿no? Entonces formamos grupos, las jornadas van a ser en marzo, entonces formamos un grupo de literatura donde vamos a salir como comparsas, ¿no?
Mm, revestidos, por ejemplo, del Quijote, bueno, de Fray Perico, bueno, de una serie de cuentos. qué Otros van a bonito. representar la pintura, ¿no? Por ejemplo, van a salir con, eh, alguien decía una idea, ¿por qué no hacer un cuadro como de la Mona Lisa y sale la persona como pintada y así se, bueno, y hay varias inquietudes, otros sobre el cine y así. Entonces ahí los padres se involucran en la medida que van. Lo que nosotros procuramos no es tanto que vaya y se alquile un traje, que es muy fácil. Lo Claro, que procuramos es nosotros mismos hacer los trajes con los chicos, con cosas reciclables. Bueno, en la escuela donde yo laboro, tenemos talleres artesanales, entonces hay pintura, cerámica, costura, marquetería, eh, y ellos pues nos colaboran, ¿no? Y hay costura también, entonces entre todos los talleres nos unimos los profesores y nos vamos involucrando, los padres de familia también mandan los materiales, se involucran en ese sentido. Ujú. Así poquito. qué bonito lo que Ah, cuentas, y, mira, una actividad muy, muy linda, ¿verdad? Y sobre y todo los otra, chicos disfrutan mucho ellos involucrándose en el proceso. Por ejemplo, lo que tú mencionas, exacto. de que ellos mismos confeccionan su traje, su Sí, vestimenta. Qué bonito, qué sí, bonito. incluso para el cierre del año hicimos como grupos y, por ejemplo, nos revestimos de gladiadores, otros se disfrazaron de otras cosas así. Hicimos quién sabe, ¿no? Quién quiere ser millonario, pero con preguntas propias de la institución, de lo que les gusta a los chicos, y involucramos dentro de eso a los padres de familia. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Otra actividad que yo he hecho, aunque ya, aclaro, ¿no? Yo ahorita ya no doy lengua ni nada, sino da otro docente. Sin embargo, como parte del DS, cuando los chicos salieron a vacaciones, eh, yo generé, ¿no? Y está a la orden, pues si les sirve, una serie de actividades recreativas, lúdicas, para que puedan hacer en vacaciones, porque ya sabemos nuestros chicos, el típico, estoy aburrido, me aburro, no sé qué hacer, entonces, y dentro de esos iban unos libros en pictogramas, el Fray Perico, otros libros más que era para niños, El Caballero de la Armadura Oxidada, que se llama para adolescentes, Juan Salvador Gaviota, para que, bueno, si lo hicieron o no, no sé todavía, ¿no? Pero era darles herramientas a los padres también para que pudieran leer con sus hijos, ¿no? Decía yo leer una hora, yo creo que sí es importante ir recuperando eso, una horita de lectura en familia, ¿no? Claro, por Eh, supuesto. para poder entre todos ir leyendo, ¿no? Si uno va leyendo bueno, una hora, una media hora, pues puede leer libros enteros. Así es. Pero mira qué chévere los recursos que tú les provees a los padres de familia, ¿verdad? Qué Ujú. interesante. A ver si nos hace llegar también y a ver si podemos Claro, trabajar algo con los chicos del club. Qué genial. claro, con mucho gusto. Sí. Y como tú dices, ¿no? Promover la lectura desde casa, porque obviamente los niños aprenden con el ejemplo. Si los niños nos ven leyendo, Exacto. ellos también van a aprender a leer. Muchos papitos Ujú. nos dicen en el club, ¿cómo hago para que mi niño le guste la lectura? Entonces lo que solemos decirles, mire, le vamos a compartir, pues porque muchas veces no, por los medios económicos o por una u otra Ujú. razón, no tenemos pues los recursos para obtener un libro físico. Y ahora con la Sí, tecnología pues tenemos ahí los libros digitales. sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros pues con mucho gusto le compartimos libros digitales, les damos indicaciones, sugerencias para que ellos puedan compartir en familia con los chicos la lectura. Claro. Y sí, muchos papitos muy agradecidos, muy emocionados del cambio de los niños porque ya notan, ¿verdad? Que ellos pues ahora ya agarran un libro antes de dormir, Ujú. entonces, y con los chicos en el club, pues pasamos muy, muy bien, nos divertimos bastante con tantas historias y también con las actividades que solemos hacer. Como les digo, a los niños les encanta crear, les encanta a ellos mismos manipular los materiales y hemos Ujú. encontrado esa, ¿cómo se dice? Ese camino para llegar a ellos. Entonces, es la lectura y luego la actividad. Muchos niños nos dicen, ya, profe, vamos a hacer la actividad. Ya, perfecto, pero vamos a hacer primero la lectura. Entonces, Ujú. de esa manera, pues estamos entrando en el chico para que coja amor a los libros, ¿sí?
Sí. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en el club. Y qué bueno que tú nos compartas estas ideas, estas actividades que tú también realizas o que te has visto involucrado. Ujú, Entonces, es excelente. Y bien, cuéntanos ahora, como dices que tienes dos niñas, ¿verdad? A ujú. ver, cuéntanos desde esa experiencia. Bueno, ya no son niñas, ya están señoritas, pero uno sigue diciéndoles niñas, ¿no? La Ah, primera bueno. pues ya está en tercero de arquitectura en la universidad y la segunda va a entrar este año a la universidad. Quiere. Eh, Mi experiencia con ella también ha sido eso, como tú dices, eh, me acuerdo regalarles un libro cuando estuvieron pequeñitas, ¿no? Y leerles el libro. Y ya después ellas fueron interesando. Por ejemplo, a mi hija mayor le gustó mucho estas películas de los Juegos del Hambre. Ella no le gustaba mucho leer, entonces por ahí fue la motivación, ¿no? Yo siempre decía, es mejor leerse primero el libro y después ver la película, porque uno al leer el libro tiene una visión más amplia de lo que pasa Claro, en la ese es el orden. Primero el libro y luego la película. Exacto. Entonces eso le motivó a ella y se leyó toda la saga de todo esto de sus libros, luego por ya más hacia la adolescencia, toda esta serie de Hash Hash y esas cosas, entonces también fue, entonces ahí ha ido leyendo más, un poco más, no tanto, ¿no? Pero sin embargo, cuando veíamos con mi esposa nos dimos cuenta que sí que tiene un montón de libros que se ha leído, ¿no? Pensamos que eran poquitos, pero no tiene su buena biblioteca también. Y mi segunda hija, ella sí es muy lectora, ¿no? De hecho, ahora en este tiempo que está esperando la nota y eso para ver la universidad, eh, me decía, ¿no? Ella nomás me decía, papi, me he leído en estas 2 semanas 3 libros, ¿no? Y yo digo, uy, ya me dejaste largo, porque a veces con el trabajo, planificar y cosas, no queda mucho tiempo para leer. Entonces, Claro, ella sí le gusta muchísimo leer. Digamos, las dos leen, ¿no? Leen a su manera, una quizás más, otra a su ritmo, pero les ha gustado, ¿no? Les ha gustado. eh, Siempre, como tú dices, igual, ¿no? A veces por la tecnología hay programas que yo me veo y a veces mientras se hace la fila para una cosa me gusta leer, pues, nomás mi paciente. eh, Incluso en estos días he averiguado un poquito sobre el autor y pues él tiene un montón de Fray Perico, no solo Fray Perico y su borrico, sino es también Fray Perico va a la guerra, Fray Perico y el guerrillero, Fray Perico. Entonces, series, sí, sí, son como, efectivamente. son como 6 libros, ¿no? Entonces digo, me faltan eh, todavía leerme más. ¿Sí? Entonces, yo creo, a mí me gusta leer y me gusta más la literatura un poco por ese lado, pero también me gusta leer también de mi especialidad, un poco de psicología, de teología, que son ya lecturas un poco más técnicas, digamos. Claro. Pero, pero más me gusta un rato de ocio, de descanso, pues la lectura. Este año creo que me leí entre el año pasado y los 4 libros de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Que son muy, 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 muy Sí, lindos. Lamentablemente se murió muy joven por un cáncer y sin embargo pues, tiene una serie de obras, ¿no? Justo a Jaime le contaba esa anécdota, pues que mi hija en Navidad me regaló el libro que aún no empiezo todavía, que es una trilogía sobre la niebla de Carlos Ruiz Zafón mismo. Entonces, ya. creo que son libros que a uno le cogen, le apasionan, le meten en la saga. Dan Brown él también tiene muchísimos libros, ¿no? Entonces uno va Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno, que incluso se hicieron películas de esos con Tom Hanks, ¿no? Mm, Claro. la, o- Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, muy bien, medio bien lograda. Inferno no me gustó mucho la película, le resumieron mucho. Y así, Ah, entonces, va teniendo sus autores. qué bien. Pues sí, la lectura pues necesita, como se dice, no buscarle un espacio pues con nuestras actividades cotidianas, Ujú, que ya son bastantes, pues pero hay que buscarle un espacio para la lectura. Por ejemplo, yo aprovecho cuando hago fila para ir a retirar a mi niña del colegio, entonces yo voy con mi ujú, librito y espero 15, 20 minutos, entonces ya me leo algunas páginas. Muchas personas dicen, "Ay, yo no leo porque yo no tengo tiempo". Es cuestión de organizarse, sí se tiene unos sí, minutitos. Ajá, qué bueno, qué bueno. siempre hay tiempo.
Así es, si uno se organiza, pues tiene tiempo para todo. Así Yo es. siempre digo, siempre hay tiempo para leer y en el estómago siempre queda espacio para un dulce. Qué bien, mira tú, qué buen lema. Y bien, Carlos, cuéntame, ¿tu género literario favorito cuál es? Cuéntanos un Eh, poco. un ¿Tienes alguna poco, inclinación por alguno en especial o? bueno, en general me gusta todo, pero me atrae más un poco el que es como, digamos, por poner un nombre, como suspenso psicológico, por ejemplo, eh, Los renglones torcidos de Dios, por ejemplo, de Torcuato Luca de Tena, que es como que uno se queda al final, bueno, ¿qué mismo pasó? ¿Está o no está la señora? No sé cómo se pronuncia, si es Katzenbach, bueno, no sé cómo se pronuncia. Él tiene como dos libros muy bonitos, ¿no? Que he leído varias veces, se llama El psicoanalista y Jaque al psicoanalista, por ese lado. Y novelas que son como más de tipo de drama, de que hay suspenso y sobre todo si hay suspenso psicológico mucho, mucho mejor, ¿no? Pero de ahí, el mismo de Carlos Ruiz Zafón también que tiene como todo ese suspenso, toda la historia que gira en torno al cementerio de los libros olvidados, ¿no? Como que empieza por ahí y al final de los cuatro tomos, por eso a mí me parece increíble, él, al final de los cuatro tomos, toda la historia termina ahí, ¿no? Y va narrando toda la historia de todos los protagonistas y después regresa incluso más allá, incluso empieza en España de los años 40, uno termina conociendo Barcelona de esos años y el lenguaje que utiliza. Entonces más me gusta por ese lado, ¿no? Más de suspenso, de que hay como que eso y que uno dice, bueno, ¿y qué pasa después? Pues, pero de ahí también, pues me leí también con mi hija, justamente adolescente ya, nos leímos toda la colección de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿cómo se llama? Por ahí están, ¿sí? Que es justo sobre la droga, prevención, sobre bueno, una serie de cosas, ¿no? Carlos Y Cuauhtémoc para mí, Sánchez, bueno, lo más hermoso muy es interesantes. el, ujú, el poder compartir con mis hijas, ¿no? Cuando hay una lectura, bueno, ¿qué te gustó, qué no te gustó? A mi esposa, en cambio, le encanta cuando yo le cuento los resúmenes de los libros. Yo le cuento, mira, esto pasó de esta manera, de otra manera. O ella me dice, bueno, ¿qué libro estás leyendo y qué tal está? Entonces, o a veces incluso mi suegra lee muchísimo también, ¿no? Mi ¿Ya? suegra lee muchísimo ella. Entonces, muchas veces cuando viene a la casa, se queda unos días, después en la sobremesa nos ponemos a compartir libros que hemos leído. Incluso estos cuatro libros de Carlos Ruiz Zafón, pues ella fue la que me impulsaba, ¿no? Decía, bueno, ya acabó el libro, ya acabó para que me preste yo. Entonces, leí Hacen muy rápido. intercambios de libros. Sí, y ella también me prestó otros de ellas. Qué chévere. Lo importante, lo interesante de la lectura en familia es que uno tiene con quién debatir, con quién Ajá, conversar acerca de lo que ha leído. Aquí en casa, sí. pues cada uno tiene su gusto literario. Entonces, mi hija, por ejemplo, le gusta de terror. Ujú. Ujú. Entonces, Bueno. luego ella me está contando. Por ejemplo, le gusta los de Horacio Quiroga. No sé si has tenido Ah, el oportunidad de colombiano. leer. Sí, entonces mi hija, mami, te cuento, mira esto. Entonces, es una oportunidad chévere para compartir con los hijos, con la familia. Ujú. Entonces, eso siempre nosotros recalcamos, hacemos énfasis a los niños del club, con los padres, que se involucren. Sí. También por el hecho, ¿no? Ya está mi hijo en el club de lectura y ya va a ser un buen lector, ya le va a gustar los Ah, libros, chévere. ¿no? Entonces, es un pequeño aporte lo que hace el club, pero ellos como padres deben involucrarse más y poner el Ujú. ejemplo. Sí, qué bien. Ahora que dices, para niños, me acuerdo, a mí me encanta un autor colombiano mismo también, se llama, ay, Jairo Aníbal Niño. Ujú. Ya. Él tiene un libro muy bonito que se llama Abecedario, algo así. Y me encanta cómo él empieza, ¿no? Cuando yo sea niño, normalmente uno dice, cuando yo sea adulto quiero ser. Jairo Aníbal Niño, ese libro empieza diciendo, cuando yo sea niño quiero ser tal cosa. Y tiene otro bonito que se llama Historia y no me olvides, ¿no? Que es la historia, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero narrada en forma de cuentos. Me pareció genial, ¿sí?
Hay otro colombiano también que tiene cuentos, es un Carrasquilla, entonces que son cuentos más de la parte costeña de Colombia, que son muy, muy bonitos, muy entretenidos. Son como varios cuentos, parecido al de Horacio Quiroga, que tiene también como cuentitos, como cuentos, ¿no? Es muy bonito. Claro, como te digo, bueno, hay diferentes gustos. La cuestión es de ir a los niños descubriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta? Por ejemplo, Ajá. nosotros cuando empezamos en el club a partir de los 7 años, les damos una hojita, una ficha que ellos nos mencionen qué es lo que les gusta, qué es lo que les atrae, qué es lo que les gusta hacer. Entonces, a partir de ahí uno ya va partiendo y sabe, Ujú. pues, en reconocer qué es lo que le gusta a cada niño. Y puede decir, digamos, a un niño le gusta el fútbol. Entonces, pues, un libro de pronto que tenga que ver con el fútbol. Fútbol. Ujú. Entonces, eso les decimos a los papitos. Pregúntele a su niño o usted mismo mire qué le gusta hacer. Entonces, si a un niño, por ejemplo, dice, a mí me gusta cocinar, me gusta la cocina, entonces ya sabemos por dónde, ¿cómo se dice?, Cocina. abordarlo. Ujú. Me gusta Claro. dibujar, me gusta la fotografía. Entonces ya uno ya se va dando, como teniendo una idea y poderle al niño ya llevar, por ejemplo, a la librería para que él mismo escoja su libro dependiendo Sí. de los gustos, como les digo. Ajá. No, por eso le decimos a los papitos, no diga, bueno, mira, te traje un libro y léelo. No, vaya Ujú. con el niño a la librería y que él escoja su libro, ¿sí? Claro. Sí. Por ejemplo, muchos me dicen, ah, mi hija, por ejemplo, tiene 12 años, pero lee Horacio Quiroga, y muchos dicen, oh, no, esos libros no están recomendados para esa edad, ¿sí? Así va a decir. Sí, pero le gusta ese género. Ujú. Entonces, Sí. pues, y yo creo que depende también de la madurez de cada niño y pues ya se va forjando sus gustos literarios. Claro. Y uno pues trata ahí también de que vaya alternando con otros libros para ver si, como se dice, Sí, le eso baja sí. la intensidad de las lecturas. Ujú, Y por ejemplo, bueno, así como inquietud, ahora que tú mencionas esto de la edad, el libro de, ¿cómo es? Pirata Garrapata, el Pirata Garrapata está recomendado para 8 años, ¿no? Pero ujú, cuando yo leía decía, o sea, con el lenguaje, bueno, sin desmerecer, como que es para de más de edad, que tiene un lenguaje incluso un poco elevado, o sea, algunas palabras eh, como muy complejas para un niño de 8 años, ¿no? Entonces, muy claro, sí bonita es es la experiencia verdad. de, Encontramos términos que no son fáciles de entender. claro, Ujú, incluso yo tuve que buscar, decía, esta palabra no he visto, bueno, tiene un lenguaje también obviamente muy español, ¿no? Y más todavía si es un lenguaje de marineros, que no, por lo menos en mi parte de cultura no están, entonces tuve que ir a ver varias veces la claro, mástil, la proa, la popa, no sé qué, que bueno, todo lo divertido, incluso me parecieron un poquito complejos, por ejemplo, los nombres de los personajes, que son ah, simpáticos, sí. que ni yo casi me acuerdo, ¿no? Lechuguina, lechuguino, que como chaparrete, cucharete. Chaparrete, Entonces son chino, bueno, personas. el chino es el más fácil, el cocinero. Y con el chino nos divertimos bastante por la forma en Sí, que sí, habla. al que habla, Con los exacto, chicos de entonces, su voz, ajá. y el argumento también en sí mismo, ¿no? Que él no es un pirata, sino era un bandido, pues que pasaba en la taberna del sapo, Ujú. no sé cuántos, que ni yo ni me acuerdo, pero Charlatán yo nomás. decía como que también hay que adaptarles, porque no me parece para 8 años, o sea, no sé si un niño, tú que tienes experiencia ahí en el club, eh, y yo decía eso para mí, para un chico de octavo y eso, ¿no? Sí. Pero te cuento que a partir de los 8 años aquí los chicos lo asimilan muy bien. Claro que hay palabras Ah, que no chévere. entendemos y obviamente recurrimos al diccionario, Eso porque es lo toda bueno, sí. lectura, por eso nosotros pues les compartimos el librito digital y si no lo podemos conseguir físico, le decimos, a ver, imprime el librito. Mismo, Entonces, exacto, y ellos van pues señalando las palabras que no entienden y vamos haciendo nuestro propio glosario. exacto, De eso se eso. trata la lectura. Entonces vamos aprendiendo. Entonces ellos también dicen, ah, mire, en mi escuelita yo aprendí hoy esta palabra. O también viceversa, dicen, hoy le conté a mi maestra de lengua que yo aprendí en el club una nueva palabra. Entonces, Exacto, eso es lo bonito, lo interesante de la lectura. eso sí. Y justo como anécdota, mi hija me decía el otro día, ¿no?
yo aprendí a redactar y ortografía leyendo, ¿no? Yo le decía a mi hija, yo también. O sea, y eso sí ha quedado en mis hijas, ¿no? Desde pequeñitas, porque eh, yo, bueno, yo tuve un sacerdote español, el padre Antonio Alonso, que fue el que realmente me enseñó a estudiar y a leer, digamos, ¿no? Porque él decía, bueno, ¿qué palabra? Me acuerdo que alguna vez él me preguntaba, bueno, ¿qué estás estudiando tal cosa y qué es? Y uno repetía de memoria, porque eso fue lo que nos enseñaron. Y él decía, ¿y qué significa eso? Yo dije, no sé. Dice, ¿cómo que no sé? Aquí está el diccionario. Y entonces él me enseñó, o sea, palabra que no entiendo, me decía, ¿no? Palabra que no entiendes, tienes que buscar en un diccionario, porque ¿cómo estudias? Obviamente estudias de memoria y das todo de memoria, pero no comprendes lo que razón. Y él decía, por eso es que después, cuando ya de unos meses, cuando vuelves a estudiar lo mismo, ya no te acuerdas nada, porque no has comprendido. Entonces, yo hice lo mismo con mis hijas desde pequeñitas, ¿no? O sea, palabra que no entendía, al diccionario. Y hoy ya es costumbre, por ejemplo, de la familia es chistoso, porque hay una palabra que alguien no sabe, entra inmediatamente ya en la tecnología, ¿no? En San Claro, Google, que digo yo, entonces ya averiguamos. Entonces se ha vuelto algo, eso como tú dices, ¿no? Del club, como que se ha vuelto algo ya como tan normal, que cuando a veces estamos en otros lados, en otros contextos, e incluso a veces entre la misma familia aparece una palabra, nadie sabe, y nos quedan viendo como raros, o sea, ¿qué están haciendo? Averiguando cuál es el significado de esa palabra, ¿no? Y eso creo que es la clave para el lenguaje, para la escritura, para la redacción, para todo. En claro, general. ¿no? La lectura, pues es de eso, ¿no? Aprender más palabras, enriquecer nuestro vocabulario, como les digo a los chicos, para tener palabras bonitas para podernos expresarnos. Ujú. Entonces a los más grandecitos les suelo molestar cuando pues como Jaime suele llevar el grupo de 10 a 12, muchas veces les molesto, digo, para que digan palabras bonitas a las chicas y ahora que ya están en la escuela Claro, presencial y se gozan. claro. Pero a través de texto nomás, con emoji. Entonces nos solemos estar riendo con los chicos. Sí, sí, es muy interesante esto de la lectura, no cabe duda. Por ejemplo, justamente hoy es martes 13, no sé qué tan supersticioso Ah, tú, Carlos. no te Entonces, mira estreses, ni que te cases, ni te embarques. me llevó a leer justamente hoy, vi la fecha y pues no había leído pues acerca de esa historia de por qué el martes 13 y eso. Entonces me llevó a leer. Entonces, sí estuve leyendo algo. ¿Tú sabes algo acerca de la historia del martes 13? Yo lo que sé, más de 13, no, de viernes 13 sí por las películas, Ah, la de Freddy Krueger. pero de Jason, que son viernes, o el martes 13 creo que es del Ya me Jason, confundiste. Creo que es viernes 13 del que se mete en tus sueños, del Freddy. el Freddy Krueger, y el Jason es el martes 13, creo que Algo así creo que es es. una leyenda de Estados Unidos que como que él se murió, pero se regresa para vengarse. Claro. Son esas leyendas nuestras, ¿no? Que nos contaban de niños para que nos portemos bien, entonces igual surge eso. Además, Masterchef tiene que ver más con cábalas y con cosas de ese estilo, ¿no? De no hacer nada, por eso es el dicho, ¿no? Ni te cases ni te embarques. Sobre todo yo lo que sé más es viajar, ¿no? Viajar, que es de mala suerte, que ha habido, y a veces coincide que ha habido accidentes, entonces ya se refuerza la leyenda. Y lo otro, que no pases debajo de la escalera, que si se te cruza un gato negro, no sé qué, no sé cuánta cosa, 7 años no de mala pasa el suerte. pie izquierdo, tantas cosas que estuve leyendo acerca de esto que te digo del martes 13. Sí, hay Entonces, un libro muy bonito también eh, va poco por ahí, por las leyendas del Ecuador, ¿no? Y las diferentes leyendas que se van generando. Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo aprendí todo eso de mi abuelita, ¿no? De mi abuelita, que era típico. Cuando se iba la luz, uno corría a que le cuenten los cuentos de miedo, de cosas. Y aunque estaba muerto de miedo, pero ahí estaba, y estaba luego no siempre. podías dormir, me imagino. No, luego iba a dormir en la cama de los papás ahí, porque si no.
Yo recuerdo mirar debajo de la cama que no haya nada para poder No, ya dormir. salga la mano negra. Sí, es verdad. Eso pasa. Entonces Mira hay, que hay un, estuve leyendo acerca del martes 13, bueno, para los creyentes que dice que, por ejemplo, que porque Jesús murió un martes, creo que era, y también celebró la cena con 13 integrantes. Entonces también a eso ah, se atribuye el, el le martes traicionó el 13. Judas, Ujú. Sí, claro. sí. Sí, entonces Sí, como te digo, mira, ese tipo de cosas pues le despiertan a uno la curiosidad y obviamente eso lleva a la lectura, porque como digo, todo es lectura en esta vida. O como si vas al supermercado, hay que estás leer leyendo. las cosas para comprar. Si vas, pero sí, la lectura está en todo. Por ejemplo, te vas a otra ciudad, estás leyendo las calles para ubicarte, en Saber fin, ¿no? dónde. Entonces, Sí, todo. sí, esto de la lectura es muy, muy emocionante. Bien, y Carlos, cuéntanos, ¿tú eres un lector compulsivo, un comprador compulsivo de libros? ¿Cómo haces? ¿Siempre estás buscando rebajas, Eh, ofertas o qué es lo que haces? sí, eso sí, aunque ya me han frenado un poco, pero, por ejemplo, ahorita me gustaría, bueno, pero por cuestiones ya de plata y económicas, me encantaría ir, por ejemplo, a la Feria del Libro en Guayaquil, ¿no? Va a estar espectacular según lo que se ve y Sí, ahí. Pero el otro día, pues, vi un poco en Instagram, vi que hay una, bueno, en Quito debe haber la librería Librimundo, entonces, eh, vi, decía, hay libros en oferta de hasta 70% de descuento. Más por curiosidad dije, ¿será verdad o será solo para, voy a ver y sí, me sí es compré un verdad. librito de $5, un Sí, libro, sí, y realmente se encuentra interesantes ejemplares. sí. Y el precio A veces en uno quiere, si a veces uno quiere comprar, a veces hay sus libros como de segunda mano que dicen, pero acá se han vuelto muy caros, por ejemplo. Al inicio eran con cuenta y eran buenos libros, pero como tuvo tanta fama, entonces a veces se vuelve muy caro, ¿no? Entonces, o lo otro es también ver la parte de la tecnología, ¿no? Programas que nos permiten bajar libros bueno, o terminar de leer los que están en la lista de espera. por eso te digo, eres un comprador compulsivo, porque muchas veces nosotros vamos a las librerías y nos emocionamos, mira este libro, mira Vamos este, tengo todos. oferta y venga para acá. Y total, yo por ejemplo tengo algunos libros en espera también ahí para leer. Y ahora con la tecnología, por ejemplo, los libros digitales. Y se me hace bastante cómodo ahora los libros digitales también. Y también, ya. Yo a veces tengo el libro en físico y en digital, entonces cuando estoy aquí en la casa, con un cafecito, leo, pero si estoy yéndome en el bus o algo así, entonces voy leyendo digitalmente. Sí, Eh, sí, es más práctico. entonces, entonces eso es bonito. A veces mi sobrina también me ha regalado unos libros de Santiago Posteguillo, que también es un escritor, bueno, es un historiador español que hace novela histórica, por ejemplo. Entonces él mm, me leyó Julia Domna sobre la historia de cómo llegó a ser emperadora de Roma, sin ser de Roma, ¿sí? Ya. Y ahora me estoy leyendo uno que se llama ¿cómo es? De María Dueñas, es otra autora española también que está teniendo mucho éxito ahora, ¿no? Pero bueno, eso me regaló mi sobrina, ahí sí ya no, porque ella está allá en España y cuando se viene, ella también le gusta leer y sabe que yo leo, entonces me trae algún libro de por allá. Entonces, eso. Pero sí tendí a ser comprador compulsivo de libros, pero ya tengo dos hijas de la universidad, ya no hay como tanto. Ya Y toca también, prioridad. otra cosa que yo me dije es, bueno, hay algunos libros que están todavía por leerse, entonces, bueno, primero terminar esos y ahí sí, a comprar los que se puedan. Claro, qué chévere, qué O a chévere. veces me pasa que me leí en físico y me pareció el libro tan bueno que sí perdón, me leí en digital y me pareció tan bueno, pues que bueno, ahorro y cuando puedo me compro el libro en físico. Claro, porque es bonito mirar tu biblioteca y ver ahí los libros, todos Sí, juntitos. Realmente es yo le una... tengo yo lo tengo por secciones, no tengo literatura, psicología, pedagogía, teología, Biblia, entonces están ahí.
Ahí están algunos libritos por allí. Ajá. Claro, hay muchas Entonces, formas sí, de ordenarlo, por colores, por ejemplo, por mm, autores, por géneros también, literarios. Ujú. sí, 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 también. Bueno, yo les puse así por temas para con mayor facilidad. Más rápido encontrarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ahora cuéntanos algo. ¿Algún libro que te haya marcado tu vida, que tú hayas dicho, no soy el mismo después de leer este libro? Claro que uno nunca es el mismo después de leer un libro, pero hay unos que sí nos marcan, sí nos dejan, como se dice, una huella. La historia sin fin La de historia, bien. Michael Ende. Es Ah, ya. como decir, eh, la nada siempre está en nuestras vidas, ¿no? Y, y a veces cuando uno va creciendo, como es adulto, como que no deja lugar a la fantasía y creo que la fantasía juega un papel fundamental en la vida de todo ser humano. No la fantasía esa romántica o así en el aire, no, no, la fantasía de poder soñar, de poder luchar, porque la historia de sin fin es eso, ¿no? El niño que leyendo se mete al cuento para salvar a fantasía. Entonces, por ahí me llegó el nombre de la rosa, por ejemplo, fue el autor, pero bueno. La historia Humberto. sin fin es de Michael Ende, de Humberto Eco, famoso Humberto Eco. De él Ujú. de Michael Ende me llegaron dos libros, ¿no? La historia sin fin y Momo. Y Momo, oh, es Momo a mí me el arte parece de saber espectacular, escuchar. Es algo que últimamente como que no estamos poniendo en práctica. exactamente. Y a mí me parece de la película Matrix, me parece que, o sea, es mi esposa, vos ya estás loco, me dice. La, Está la como historia de dominante. Matrix es como tomada de Momo, ¿no? Porque Ya, Matrix, los hombres de negro, pues lo que buscan es el tiempo de las personas, como el Momo, el hombre de gris, es el tiempo de la persona. Y Momo lo único que hace es escuchar, porque Momo no dice nada, no es psicólogo, no dice, no refleja, solo escucha, ¿no? Y es como esa denuncia de Michael Ende de que nos hace tiempo, nos hace falta incluso destinar tiempo hasta para perderlo, ¿no? Como perder el tiempo viendo una película, tomando un refresco en familia, ante una sociedad capitalista que lo único que nos invita es a trabajar, 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 trabajar y trabajar y se pierde lo esencial. El Principito, pues lo esencial es invisible a los ojos, como dice el mismo Juan Salvador Gaviota. sí. eh, En mi adolescencia me marcó muchísimo María. Yo siempre suelo decir, ¿no? O sea, si de adolescente no leíste María, pues bueno, no viviste tu adolescencia. Yo lloraba leyendo ese libro de adolescente, ¿no? Sobre todo cuando Joaquín, pues quería llegar y María, pues estaba prácticamente muriéndose, ¿no? Entonces, creo que esos son los libros, bueno, y otros más bueno, el psicoanalista también de Katzenbach, ¿sí? Entonces son libros que se invitan a pensar, ¿no? Se invitan a, a reflexionar, a valorar la vida, a vivir el día a día, vivir el momento. Y bueno, otros libros ya más de tipo teológico, psicológicos que también van tocando, van Claro. tocando la vida. De psicología, por ejemplo, Víctor Frank, Oh, el sí, hombre, el hombre en búsqueda de sentido, ¿no? O sea, sí. él fue un psicólogo judío y sobrevivió a los campos de concentración y él, toda su teoría, por ejemplo, la logoterapia saca justamente de esa experiencia de él. Entonces, creo que Ana Frank, aunque Ana Frank me da rabia porque faltaron días para que ya acabe y total le descubrieron justo por alguien que les va a denunciar, vecino, no falta el metido de siempre. Pero bueno, entonces Claro, creo que es son verdad. libros que tocan, ¿no? Eh, Como maestro, otro libro que me tocó muchísimo y que yo lo leo, pero no como literatura, sino como aplicación a uno mismo, es el de Caballero de la Armadurosidad. O sea, yo siempre Mm, recomiendo, de a Fisher. veces me preguntan, ¿qué es Robert Fisher? Él tiene ese, que yo sepa, ese, El regreso del Caballero de la Armadurosidad, que es para pareja, y El búho que no podía ulular, que también es espectacular. Sí, Entonces, me he leído de él, no sé si tiene más. sí, sí, son Pero muy bonitos.
Y cuando a mí preguntan, ¿qué puedo para un adolescente, no sé qué, para una persona? Digo, Robert Fish, el caballero de armadura oxidada. Que a veces nos ponemos nosotros mismos estas armaduras que vamos alimentando como esas corazas que no dejamos de entrar. Y solo cuando, como dice ahí, pues solo cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y después, y lo bonito de Robert Fish que a mí me encanta es ya al final él se conoce todo, se acepta, pero viene el final, ¿no? El confiar en uno mismo, porque él al final cuando esté en la punta, queda colgado, ve un letrero que dice, suéltate, ¿no? Suéltate y confía en lo que descubriste. Y él se suelta y ahí en vez de caer, pues termina en en la cima de la montaña. Bueno, ya les dice cómo se llama eso. Un spoiler. Spoiler. No, no, pero sí es un libro muy bonito y seguramente algunos ya lo conocerán, lo habrán leído porque sí, sí, Sí. es una de las Ah, y recomendaciones. otro que yo siempre me leo cuando va a llegar la Navidad es Canción de Navidad, de Charles Dickens. Muy bonito. Es un libro tan real, escrito hace tanto tiempo, 1800 y por allá, y se sigue viviendo lo mismo, ¿no? Es un libro que... Y bueno, llevado al cine por de las varias versiones, me gustan las de Jim Carrey. Es muy bonito. Sí. Eso. Ujú. Eso así en síntesis. Los que les va No, la noche. realmente hablar de lectura contigo, que eres un lector experimentado, entonces parece genial. Entonces, Aficionado, ¿no? bien, entonces lo que tratamos aquí en el club fue obviamente de entrevistar a escritores, a personas que aman la lectura, entonces de esta manera pues motivarlos, incentivarlos para que entren en este maravilloso mundo que es la lectura, que se dejen atrapar por los libros. Ujú. Sí. De los, ¿qué se puede decir? Pasatiempos, no sé si llamarlo pasatiempo, pero realmente es muy bonito la lectura. Ujú. Sí, lo que yo sí puedo decir, que, o sea, que me he leído todos los libros que yo conozco y sepa, sí son los de Mafalda, De los Mafalda. de Kino. Así, ahí en tu biografía nos contabas que eres un apasionado de Mafalda. Sí, Mafalda y Calvin and Hobbes también, pero bueno, aquí no hay mucho de Calvin and Hobbes. Ya, Sí, bien. Bueno, para ir finalizando, te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras ya. que irte 15 días a un lugar desierto, ¿qué es lo que llevarías? Agüita y libros. Sí, Sí, qué bien. sí. Tengo esta pregunta porque con los chicos el otro día nos divertíamos. Les preguntaba, se van a ir 15 días a una isla desierta. Piensen bien, tienen que llevar 5 cosas. Entonces ellos decían, ¿qué llevo? Y por ejemplo, uno decía, llevaré ropa, llevaré agua, llevaré un encendedor, y así, o sea, nos divertíamos porque uno decía, pero oye, tienes que llevar esto, tienes que llevar lo otro, Lo porque otro. si no como lo otro. Y realmente es interesante, como te digo, este tipo de A, interacción con los chicos. a una isla me llevaría el libro de Robinson Crusoe. Y una navaja, dice. Y una de esas de Rambo. Qué bien, Carlos. Eso, sí, Perfecto. Bien, Carlos, ha sido realmente un gusto compartir contigo una vez más. Sí, mucho tenerte gusto. nuevamente aquí en nuestro espacio de unicornio multicolor. También agradecer a las personas que, como siempre, martes a martes nos acompañan y nos ven aquí en el Zoom o en Facebook también. Invitarlos a motivarlos para que continúen promoviendo también la lectura, ¿verdad? Desde los Sí, diferentes, desde sus diferentes trincheras, como se dice, ¿verdad? Hay docentes aquí, padres de familia, pues involucrarse un poquito más con esto de la lectura, porque realmente es un arma muy poderosa la lectura. sí, sí, sí. Bueno, a mí Algo se me viene que acotaras una, ya para finalizar, algún mensaje que nos quiera dar Carlos Molina aquí a este grupo de lectores. yo diría, la lectura me permite soñar, ¿no? Soñar, distensionarme,
no caer en depresión y estrés, porque, bueno, a mí la frase, se viene una frase ahorita, no sé por qué, pero yo digo, leyendo sueño y soñando vivo. Ya, Entonces, es, como decía Thomas Merton, ¿no? Thomas Merton, no, ese es otro autor el de la utopía. Él, él decía, ¿no? Tenemos que ponernos una utopía, pero no, a veces entendemos utopía como algo inalcanzable. Él dice básicamente, la utopía es algo como que está allá y va jalonando mi mejorar, superarme, poner medios para seguir adelante. Yo creo que la lectura ayuda a eso, a mantener los sueños, a mantener la utopía y a mantenernos vivos. Eso. exactamente. Ya no, Muchas gracias. ya no perder esa imaginación, ¿verdad? Que de Ujú. niños tenemos, el hecho de cuando leemos un cuento, imaginarnos el dragón, el Exacto, barco, dragón. la alfombra voladora, los monstruos, las hadas, los duendes. Sí, yo creo Sí, que no perder esa esencia de la niñez, ¿verdad? Siempre tener con sí, nosotros. Bien, exactamente. entonces vamos finalizando esta sesión de hoy. Si alguien Muchas desea acotar gracias. algo de aquí del público, hacer algún comentario, alguna pregunta a Carlos, puede hacerlo. O si no, ya vamos concluyendo. Gracias por acompañarnos como siempre. Mucho gusto. Vamos a ver.